Hay dos verdades. Una, tenemos un hueco fiscal enorme por el precio de la gasolina, por el subsidio a la gasolina. Brutal, más de 20.000 millones de dólares. Tienes la otra. El gobierno ha sido incapaz de crear un mecanismo, un combustible alternativo barato, como es el gas, teniendo todas las reservas, unas reservas enormes en gas, y no ha sido incapaz de crear una infraestructura de servicio de un suministro alternativo para tú tener un combustible económico que no tenga un impacto sobre todo en el transporte de carga y en el transporte público, es decir, en los bienes y servicios a los que tiene acceso el pueblo venezolano, y que puedas resolver el problema del boquete fiscal que genera el subsidio al precio de la gasolina. De manera tal que aquí se necesita ir a una política antes de hacer el ajuste al precio del combustible de la gasolina. Tú necesitas ir a una política de colchón, de alternativa, que construya la posibilidad de evitar que el ajuste a la gasolina se convierta en un golpe al estómago del pueblo. Y eso es perfectamente posible, y eso en un programa de 2 años se resuelve. Ahora, lo que no ha habido es voluntad política, porque detrás de eso también hay un guiso, detrás de eso también hay un boquete, un hueco a la corrupción, detrás de eso hay una olla podrida también. No ha habido voluntad política para crear una infraestructura nacional de servicio gasífero, por ejemplo, de cultura de consumo del gas en Venezuela, y que esa gasolina pues no la consumamos aquí en el país, o el que la quiera pagar, que la pague el que la pueda pagar. Pero mientras tanto sí, tiene que haber una política previa, más que progresiva, previa, de crear un colchón de protección al pueblo, que pasa por crear la infraestructura y la cultura de consumo del gas, que es lo que ha estado planificado desde hace muchos años, y no sé, yo no estoy diciendo nada nuevo. Algo que incluso este gobierno ofreció, y en lo que venía avanzando los gobiernos de antes, y estos se paralizaron este gobierno. Tú vas a buscar una bombona de gas y no la consigues por ningún lado. Pero el verdadero problema, más allá de que hay que crear otras vías de transporte alternativo masivo, sobre todo, eso es más que todo para el transporte de carga, tú no puedes olvidarte de la gente, y tú tienes que proteger a la gente. No sería el colmo que, además de los niveles de inflación, de desabastecimiento, de violencia, también mientras la riqueza petrolera la están disfrutando una minoría, además de eso le vas a aumentar la gasolina. Ahora, lo responsable es que tú no puedes tener un hueco fiscal tan grande como el que tienes con la gasolina, pero tienes que resolver primero el problema social, que es crear un acceso al pueblo a un combustible alternativo, para que ese hueco de 20.000 millones de dólares pues no siga reventándole los huesos a la economía nacional. Entonces, ahora, eso es una cosa que en un año y medio se resuelve. Con ese con ese déficit de 20.000 millones de dólares, tú instalas, conviertes, haces una reconversión de todas las bombas gasolinas del país para que se adapten al consumo de gas, y empiezas ya a crear los mechones, todo lo que es la parte industrial, eso te lo pueden explicar los técnicos, para que haya una explotación del gas, que lo tenemos, que es un combustible muchísimo más barato, para que los venezolanos tengan acceso a eso. Y entonces no tenemos, porque para remate esa gasolina es casi toda importada. Entonces nos ahorramos esos 20.000, de esa cantidad de dinero tan grande que se está perdiendo con el gasto en gasolina.